All right, pleased to be joined now by Houston Dynamo defender Franco Escobar ahead of the Dynamo's huge Western Conference final Saturday. And by the way, we'll have it on ESPN 97.5, 8 o'clock, the pregame show for the local call. Franco, thank you very much for joining us. Hello, Len. Thank you so much. It's always a pleasure. Well, first, before we do anything else, we have to talk about the wonderful goal and the very important goal off the corner to beat Sporting Kansas City. Take us through it. You got a very good run at it, didn't you? Sí, era una jugada que veníamos entrenando, que en el entrenamiento venía saliendo y bueno, y por suerte fui decidido a esa pelota. Héctor tiró un centro increíble y bueno, fue cuestión de acomodar un poco la cabeza y que entrara y bueno, también la felicidad de que ese gol nos dio el triunfo para acceder a una final que es algo importantísimo. So he said that it was a play that had been practicing and training, working on for a while, and he was just lucky and fortunate to be on the receiving end of it from Hector's beautiful corner kick. All he needed to do was kind of just angle the ball towards goal, and he was happy that it happened and glad to have been able to contribute in such an important game. Last time in Los Angeles, Dynamo got their first win of the year on the road, a very important win. It seemed to me the Dynamo had a lot of very good chances in transition in that game, even though you didn't have a lot of the ball. Would that be fair to say? Que tuvieron muchas oportunidades en transición, aunque no tuvieron posesión tanto tiempo en el partido, en el último partido que jugaron. Sí, tuvimos chance para liquidarlo. También estos partidos son un poco especiales. Sabemos que juega un poco más el nerviosismo, es ser un poco más cautelosos, pero creo que tuvimos las chances para cerrarlo antes y después Kansas es un buen equipo y pudo haberlo empatado en algún momento del partido, pero creo que fuimos justos ganadores. Pero como te digo, son partidos muy especiales, muy cerrados, son partidos de matar o morir, como se dice en el fútbol, y son partidos de detalle, y bueno, el detalle en el último partido lo tuvimos nosotros y hoy podemos decir que jugamos una final, pero sí, estos partidos son diferentes a lo que son los de la liga. So it's different playing in the regular season versus playing in the postseason. In the game against Sporting Kansas City, it was a really tight game. They had opportunities, we had opportunities to even add to the goal line. But these games are very, very tough to play in. They are tight games, close games, where every play matters. So, we're hoping to be able to replicate some of what we had in LA in June, but, it's going to be different because playoffs are different and everything. There's a lot of heightened anxiety, heightened stress because of the importance, but I think we're in a good spot. Houston Dynamo defender Franco Escobar, what's it like going up against your former team? ¿Cómo se siente enfrentar a su ex equipo? Y lo deseé, siempre que preguntaron o hablando, me hubiese gustado jugar una final contra ellos por una cuestión de enfrentar a antiguos compañeros. Ya estuve hablando con varios de ellos, estuve mandándome mensajes. Nada, es una sensación linda. El año pasado me tocó ser muy feliz en esa cancha, en este mismo partido. Esperemos este año con diferente camiseta, pero volver a ser muy feliz de vuelta en esa cancha. Sabemos que es difícil, es para mí el mejor equipo de la liga. Lo fue el año pasado, este año es el vigente campeón. Vuelve a estar en una final y son los favoritos, pero nosotros tenemos un buen equipo y nada, es un partido especial que antes de que arranque tendré el saludo con mis ex compañeros, pero una vez que arranque ya son mis enemigos. He said that, he wished for it, couldn't expected it, but he's happy that it is. And he's looking forward to the game. And, he spent a lot of time there and was very happy. And he looks forward to kind of having those same emotions, just wearing a different jersey. But, pre-game, he expects there'll be a lot of handshakes and time together. But once the game starts, they'll be his rivals and hope to have a great game there in Los Angeles. Franco Escobar, two-time MLS Cup winner from Argentina, has had an outstanding season as an outside back. The change to left back, I know I've asked you this before, but how challenging is that? And, it's so impressive how you play that position as well as the right back position.
Sí, es una posición que me fui adaptando en este tramo del torneo. Ben me puso ahí y creo que me fui acomodando un poco a ese costado, a cómo juega el equipo por ese lado. Griff lo hizo muy bien por la derecha y creo que encontramos ahí una combinación de subir un poco más, yo quedarme un poquito más atrás y fuimos combinándolo bien. Y bueno, después el equipo encontró su forma, encontramos el juego, encontramos cómo ubicarnos dentro de la cancha. En un principio tenía un poco de dudas de jugar por izquierda, pero el equipo y Ben me dieron la confianza y creo que fui soltándome y fui adaptándome a una posición nueva que yo con tal de estar dentro de la cancha juego en cualquier lado, sea izquierda, derecha, donde sea. Quiero estar dentro de los 11 y si toca por izquierda, toca de lateral por izquierda, no importa, pero creo que me fui acomodando bastante bien y bueno, ojalá podamos cerrar el torneo increíble. Yeah, it was a position that, you know, took time for me to adjust to. It's a little bit different, but I think we were able to find it, and, you know, credit to Ben and his staff for helping me get there. And also Griffin Dorsey on the other side, you know, we've kind of worked out a really good pairing in a way where he can go a little higher up and I can stay a little back. But it's been a challenge, but, you know, for me, I'll do whatever it takes to get to that, to be in the starting 11, whether it's in the left or the right or wherever they need me. I just want to be a part and contribute. So I think it's been an adjustment, but, you know, it's come at a good time. What specifically was the biggest part of the adjustment, Franco? ¿Qué fue específicamente el ajuste? Creo que por izquierda pude encontrar meterme más por el medio, cuando me metía por el medio quedar con mi pierna hábil y encontrar esa comunicación con Nelson, que sé que hace más la banda. A mí me permite ir más por dentro. Amin es un jugador que también no corre tanto y es más de posesión, de quedarse ahí y siempre es una opción de pase para mí. Y entonces también eso me vino bien porque encontré esa posición en poder ingresar por dentro de la cancha, meterme en el medio y que por lo general me quede siempre la pierna hábil para meterme por dentro, un pase, un tiro al arco o un centro o lo que sea. Al tenerlo a Nelson, creo que eso fue un buen fundamento para adaptarme bien a la posición. Yeah, having Nelson up top has kind of helped a lot to my adjustment. He runs a little bit wider, and I'm able to run a little bit more centrally, more towards the field. And having Amin too, who plays a little bit more positionally, as well, allows me to kind of just have those inside runs, and has really both of those styles. Their style of play have allowed me to kind of grow and open up a bit, which is as you can see, is how it happened a few times. But that's what I would say is the biggest adjustment. As we move on here, Denise Bawanga, Christian Oliveira, Carlos Vela, players you know very well. What's important on a day like this, a single game of finality, when it comes to defending those three? Y son difíciles de defender estos jugadores, son partidos donde uno tiene que estar más de un 100% concentrado, sabe que si tiene errores, si falla, estos jugadores no te perdonan y sacás del medio. Se agrandan en el buen sentido en los partidos importantes, están en su casa, están con la confianza de ser campeones, de volver a tener otro título ahí. Y va a ser muy complicado, pero creo que en los partidos que nos ha tocado enfrentarlo lo hicimos bien. Si bien este es otro partido totalmente diferente, con otras emociones, con otra cosa en juego, creo que dependerá de nosotros de estar concentrados, de tratar de seguir haciendo nuestro juego, de tratar de neutralizarlo, sacándole la pelota y haciéndonos nosotros dueños del partido. Es difícil porque son un grandísimo equipo, pero creo que esa va a ser la clave, tratar de ser dueño de la pelota, de ganarle la mitad de la cancha y que tengan la menor cantidad de tiempo posible la pelota para que generen lo menos posible, pero sabemos que cuando la tienen tenemos que defender en grupo porque individualmente, en mano a mano, son jugadores muy desequilibrantes que te pueden limpiar y te generan una ocasión de gol con nada. Yeah, you know, they're a very challenging and very dynamic group.
The players you mentioned are the kind of players that rise to the occasion in big games, and you've seen that in the games prior leading up to this match. But I think we're really good as a group, and we're going to try to defend in a group, because if they isolate, they're very dynamic players who can, you know, challenge you one-on-one, and it'll be really hard to do. But I think for us, the key is to maintain possession, because we know that if they were to have the ball a little longer, it'll be a little bit more of a challenge for us. But even when they do, we know we can defend well, defend in a group, and kind of make sure that we limit how many chances they get and how much they pressure us on the back end. Franco, do you feel like you're a better, more mature, a little bit more well-defined team at this point, as opposed to when you played LAFC back in June? Pronto, no sé si usted siente que el equipo ha madurado desde la última vez que jugaron LAFC en junio, que han crecido como un grupo. Sí, absolutamente crecimos muchísimo, con muchísima más confianza. Creo que nuestro click lo hizo la Leagues Cup, en donde también enfrentar a un equipo mexicano, estar a la altura, nos hizo muy bien, nos hizo dar un cambio y nos hizo pensar y también el ganar la Open Cup nos dio ese cambio de mentalidad de decir, tenemos el equipo, tenemos los jugadores, estamos haciendo las cosas bien, y este es el camino para llegar a donde hoy estamos, que hay que disfrutarlo mucho, porque es difícil estar en una final, no se llega a la final todos los años, pero creo que el equipo se encuentra en esta parte en un momento ideal de crecimiento, de confianza, de creernos que podemos ir a Los Ángeles a sacarle la pelota y hacer nuestro juego y a ganarles, porque estamos con esa confianza. Pero el equipo fue de menos a más, y creo que para mí lo que más me llena de orgullo de este equipo es la manera con la que llegamos a jugar una final, que es con un buen fútbol, con un fútbol de tratar de ser siempre, de atacar, de ser verticales, de cuando tenemos que tener la pelota la tenemos, pero eso es lo que más alegría a mí me da, llegar a donde llegamos y cómo llegamos, y nada, es un partido que hay que disfrutarlo también, porque es muy difícil estar donde estamos, más que nada porque en un principio poca gente confiaba en el grupo que tenemos, solo los que estamos acá día a día confiábamos en nosotros, y hoy también a la gente que nos vino apoyando desde un inicio en casa, esa gente también tiene que disfrutar de esta final y estar orgulloso de este equipo, porque creo que los representamos bien y sacamos adelante a Houston, y lo estamos volviendo de a poco donde tiene que estar. Yes, absolutely. Te maté, la hice un poquito larga, perdón. Yes, absolutely. You know, I think for us, the turning point was during Leagues Cup, having to face, you know, teams, Mexican teams, and having teams that have won it in that situation, in that instance. And I think our cohesiveness just kept growing, and our confidence also kept growing. And when we won the Leagues Cup, it really changed everything, and the mentality, and won Leagues Cup, pardon me, Open Cup, sorry. That changed our mentality and changed what we were feeling internally. For us, you know, it's a lot about that growth, and we've seen that. And, you know, it's also, you have to keep in mind that, you know, being here has been a lot of work for us, but it's also something that we should be really happy and proud about, because no one counted us or expected us to be here at the beginning of the season. So we have to take back a moment and understand that, you know, we've earned this as well, and not just for us, but for the people who have been here with us from day one. So, you know, we're going to go in there. We have our game plan. We know our style, but we have the confidence to go in there and say, we can play up with them. We have our style, and we're going to impose our style and do our best to make sure that we're dictating the game, not the other way around. Franco, last question before I let you go. You must have been happy seeing Argentina for the first time ever, Brazil losing at home in a World Cup qualifier. That's pretty amazing. Did you watch the game, and do you have a thought or two on it? Sí. Muy feliz por el triunfo, lo miramos el partido, y bueno, después tuvimos la casualidad de pequeñamente emular un poquito el gol que hizo Otamendi con Brasil, y bueno, después copié lo bueno de ese partido, de ese gol, y lo pude transmitir acá. Yeah, absolutely. I was able to watch it, you know, and I think I was able to kind of recreate the goal that was scored here in Houston a little bit to do it. But no, I'm extremely happy and extremely proud of the result. And yeah,
I know I just said it was a final question, but I want you to tell me about the Messi tattoo on your leg, why you have it, what it means to you symbolically. Sí, lo vio Messi. Sí, no, ¿cómo, qué significa para ti ese tatuaje? ¿Por qué te lo agarraste? Sí. Nada, es con quien yo fui creciendo también y fui idolatrando por todo lo que representa él, por las alegrías que le dio siempre al país, también la ciudad, somos de la misma ciudad, de Newell's, los dos, también eso te acerca un poquito más y nada, siempre tuve ganas de tener algo de él y esperé hasta ver si hasta su último mundial, si lograba ganarlo, porque la foto de él con la Copa del Mundo es, creo que la que esperó todos los argentinos después de su último mundial con Maradona. Desde que salió él fue el reflejo y la esperanza de un país en volver a ganar la Copa del Mundo. Lo admiro muchísimo. El conocerlo y poder hablar con él, mi admiración creció muchísimo más porque es una persona increíble. Y nada, el tatuaje es un poco homenaje al mejor jugador de la historia del fútbol. Yeah, it's an homage to one of the greatest soccer players, in my opinion, the greatest soccer player. I grew up idolizing him and with him. We're from the same city, played in the same club. He brings a lot of pride to Argentina, a lot of pride to our hometown. He's just been always somebody that has given a lot of pride to the country, and I wanted to have something that honored him, and I waited to the very last moment hoping to get that image of him holding the World Cup trophy and kind of reaching the pinnacle that a lot of us, you know, kind of hoped that he would when he came out as a young soccer star. So no, he's just somebody that I'm so fortunate to have been able to meet and to get to know, and my appreciation for him only grew more because of that interaction we had. So yeah, it was just honoring a legend, and I always wanted a tattoo or something of his, and you know that now it happened. Franco, thank you very much. Best of luck against LAFC. Keep up the great work. Everybody's enjoyed watching you play. Thank you so much, Glenn. See you soon. Always. Thank you, Thanks, Franco. Glenn.